Maite, debería habernos avisado con más tiempo de su llegada. Ay. Así hubiéramos podido preparar la habitación de los invitados o incluso una reunión con los vecinos para que le dieran la recepción que merece. Sí, lo sé, pero es que ha sido todo tan precipitado. Y no se preocupen, que yo me apaño en cualquier sitio. Ay, pero la criada debería haberse quedado para doblarle la ropa de los baúles. No, en absoluto. No querría yo incomodarles ni tomar su hogar al asalto. Me quedaré esta noche con ustedes y mañana me pondré a buscar alojamiento en la ciudad. Sentémonos, por favor. Sí. Pasa. Gracias. Pero, querida, ¿es que pretende usted vivir sola? Claro. ¿Hay algún inconveniente? Bueno, por lo que tengo entendido, doña Susana también vivía sola. Sí, eso es cierto, pero mi tía ya es una mujer mayor. Claro, pero en su caso debe evitar las habladurías. ¿Qué van a decir de usted? Lo mejor será que se quede a vivir aquí con nosotros. Doña Rosina, las habladurías me han acompañado toda la vida. A veces sin razón, pero he de confesar que otras veces con ella. ¿Cómo que con ella? Sí, bueno, digamos que el ambiente artístico parisino es muy libre. Bastante más que la sociedad en general. Sí, ya dicen que la sociedad francesa es muy permisiva. Bueno, no tanto como las callejuelas y las guardillas de Montmartre. Ay, Montmartre. Bueno, si supiera usted las fiestas que se hacen allí. Sí. Y yo he sido participante entusiasta. Claro, la sociedad burguesa no siempre lo entiende. Supongo que sabe que la sociedad española no está tan avanzada, ¿no? Sí, desgraciadamente. ¿No le gusta nuestro país? Uy, sí, claro que me gusta. Me encanta el clima, la luz, el ambiente de los barrios populares, la música. Pero no me gusta el retraso. El tradicionalismo absurdo, el vivir para las apariencias. Bueno, y que los curas se metan en la vida de las personas me parece horrible. Vaya con don Armando. Nos ha metido una revolucionaria en casa. En absoluto. De hecho, la política no me interesa. A mí lo que me interesa es la libertad, el arte y la vida. Querida, no diga eso en voz muy alta mientras esté en España. Que me imagino que será algunas semanas, ¿no? Mientras arregla usted los papeles de su herencia. Pues mire, no lo sé. Y no pienso hacer planes. Al final, el destino se encarga siempre de derribarlos. Así que voy a dejar que la vida decida su singladura. Lo que les decía, me encanta la luz de España. Y pienso aprovecharla para mi trabajo. Sí, porque me he traído muchísimos encargos de París y pienso pasarme el día entero pintando y haciendo mis ilustraciones. Claro, para eso necesitaré un alojamiento que pueda utilizar como estudio. Sí, claro, porque aquí en casa hacer eso, como comprenderá, va a ser un poco difícil. No, Rosina, pero yo creo que puedo ayudarle en eso. No sé si sabe que yo soy rentista. Tengo varios inmuebles en alquiler y creo que hay uno que sin duda será de su agrado y se quedó libre la semana pasada. Bueno, lo único que necesito mucha amplitud y buena luz. Sí, tiene ambas cosas. Es una planta baja, muy luminosa y espaciosa. No tiene una renta muy alta y, por supuesto, por ser sobrina de don Armando, le haría un precio especial. Ya le digo yo que me interesa. Pues si le parece, mañana mismo podemos ir a verlo. Claro. ¿Cenamos? Supongo que traerá hambre. Muchísima. Por favor. ¿Quién es? Que parece un guardia, para arriba, para abajo. Se queda a dormir en casa doña Rosina. No me haga mucho caso, pero creo que es la sobrina de don Armando. ¿Será extranjera? De Navero del Río ya le digo yo que no es. Porque a la quinta vez que pasa sin saludar le tiran una castaña con ondas. Qué brutitos sois. No, brutitos son los que no saludan, mire. Anda, pues es verdad que no saluda. Y es que se tira de arriba, para abajo, no sé, debe de estar haciendo sport. Pues será eso. Y con pantalones. Pues a mí me gustan, Servando. El día menos pensado me los pongo yo. ¿Usted se imagina? Yo con falda y usted con pantalones. Estrambótico. No, además, don Ramón no le dejaría. Oiga, que mi esposo nunca me ha prohibido nada. No creo que con los pantalones haga una excepción. Muy buenos días. Buenos días. Servando, ¿me da el adelantado? Sí, cómo no, señorita, ahora mismo. ¿Sabe? Estábamos aquí, Servando y yo, hablando sobre los pantalones en las mujeres. ¿Usted los llevaría? Oh, me encantaría. ¿Lo ve? ¿Ah, sí? ¿Y dejaría que su novio se pusiera falda? No.
Por supuesto que no. Ah, ¿ve? Pues eso no es igualdad. Aquí o todos tirios o todos troyanos. Tome, Servando. No, déjelo. Cuando lo lea ya me lo devolverá. Sí, y discúlpeme que tengo gente que ¿De atender. acuerdo? Sí, yo también tengo que marchar. Adiós. Con Dios. Buenas, Cinta. Buenas. ¿Has visto? Ah, ahora entiendo lo de los pantalones. Extravagante es. Pues a mí me parece ideal. No seré yo quien lleve pantalones, ni quien se pasee de un lado para otro a toda prisa. Ejercicio. Yo debería hacer algo. Antes vino a pedirme un vasito de agua con unas gotitas de limón, media cucharada de bicarbonato y media de azúcar. Ahí se lo tengo, para cuando pare. ¿Y sabe quién es? Se llama Maite. Dicen que es la sobrina de don Armando. Con lo correcto que es él. Buenas. Buenas. ¿Ha terminado? Sí. Gracias. Es para rehidratar el organismo. Agua, sales y azúcares. Buenísimo. ¿Y no prefiere unos picatostes? No, eso es veneno. Disculpe, soy Maite. Cinta, un placer. Igualmente. Comentábamos lo mucho que nos gustan sus pantalones. ¿Ah, sí? Pues cuando quiera le dejo probárselos. Sería maravilloso. Buenos días. Ya veo que tienen el gusto de conocer a Maite Zaldúa. Una pintora cotizadísima que nos honra con su presencia. ¿Se va a quedar por el barrio? Si me gusta la casa que me van a llevar a ver don Liberto y doña Rosina, quizás. En ese caso será mejor que vayamos a verla cuanto antes. Por aquí, Maite. Con Dios. Con Dios. Adiós. No. No me veo con pantalones. Doña Felicia, pues vaya acostumbrándose a los nuevos tiempos, porque esta moda está a punto de llegar. Oh, qué remedio. Si quieres ver a Emilio, está dentro. Ah, sí. Pues voy a pasar a verle. Muchas gracias. No le importa que hayamos ido a ver esos muebles, ¿verdad? No, en absoluto. Eso sí, menos mal que Rosina volvió y no tuvo que darse el paseo. Desde luego. Ahora iré a darle las gracias y a decirle que me quedo encantada con el piso. Me alegro mucho. Sí, bueno, ha sido amor a primera vista. Es que es justo lo que necesito. Amplio y con buena luz. Y le agradezco muchísimo que me lo haya dejado a un precio ajustado. No hay de qué. Es lo menos que podía hacer siendo la sobrina de don Armando. Eso sí, lo único que deseo ahora es que pueda crear cuadros maravillosos allí. Yo también lo deseo. Bueno, y que sea feliz en Acacias, claro. Ha de saber que son muchos los que vienen a pasar unas semanas y al final acaban asentándose para siempre en el barrio. Bueno, quién sabe. ¿Y eso? ¿Música en plena calle? Eso es cosa de Servando. Mírelo, ahí le tiene. Ha decidido crear una zona de relajación musical. Ya conocerá a Servando, ya. Es todo un personaje. Pues me parece fenomenal lo de la relajación musical. Ya podían venir el emperador austrohúngaro, el Kaiser, el rey de Inglaterra y todos los demás. Ojalá. Y creo saber quién es Servando. Esta mañana me miraba raro por llevar pantalones y por hacer mis ejercicios matinales. Ve, a que la miren es mejor que se vaya acostumbrando cuanto antes. Aquí en España no somos como los franceses, no somos de ideas tan avanzadas. No pienso cambiar mis costumbres. Hace muy bien. Buenas tardes, don Liberto. Buenas tardes. Lolita, ¿cómo va? Pues ahí va, ahí va. Mire, voy a aprovechar para presentarle a una de las personas más importantes del barrio. Lolita, le presento a Maite, la sobrina de don Armando. Ah, encantada. Un placer. Y bienvenida al barrio. ¿Va a estar mucho por aquí? Bueno, quién sabe. Puede que me vuelva pronto a París. Uy, ¿vive en París? ¿Como las hermanas de mi marido? Entonces usted es la esposa de Antoñito. Sus hermanas viven en París, pero no he tenido el honor de conocerlas. Bueno, pues si vuelve para París de la Francia, ya sabe. Maite, estaba pensando en organizar una reunión para que pueda conocer a todos los vecinos del barrio. ¿Qué le Anda, parece? qué buena idea. Ah, pues cuenten conmigo. Aunque bueno, cada día estoy más pesada. Oh. A ver si viene ya este niño al mundo. ¿Qué quiere, niño o niña? Pues con que salga sano, me da lo mismo. Como debe ser. Maite, ¿le gustan los quesos? Vengo de Francia, figúrese. Pues pase, porque me han traído uno de Asturias. Que ese no supera uno solo francés. Lolita, que a mí también me gustan los quesos, mujer. ¿Puedo entrar o es solo cosa de señoras? Pues es que era cosa de señoras, pero vamos, que podemos hacer una excepción. Pase, pase. Y dígame, querida, ¿ha decidido quedarse el piso de mi esposo? Por supuesto. Me viene fenomenal para lo que quiero. Gracias. Doña Rosina,
¿Me permite que le diga algo? Sí, sí, claro. Está usted guapísima con esa camisa y esa corbata. Lo hago a menudo. ¿Ah, sí? Lo único que le queda un poquito grande. Bueno, más cómodo, ¿verdad? Ay, pues sí. Bueno, y dígame, querida, ¿la puedo ayudar en algo más? Bueno, en realidad con quien quería hablar era con su criada. Necesito que me ayude a limpiar esta tarde. Pues no puede ser. Ya es tarde, ya lo hago mañana. No, Casilda. Si te piden que ayudes hoy, ayudas hoy. No, de verdad, Casilda tiene razón. Además, en Francia somos muy respetuosos con los derechos laborales. Ya, pero Francia es Francia y España es España. Aquí las criadas obedecen, ¿verdad? Casilda. Sí. Y pierda usted cuidado que yo iré hoy mismo a limpiarle el piso. Puede ser mañana. Hoy, querida. ¿Está bien? Pues si me permite, doña Rosina, voy a la habitación a coger algunas cosas que quiero llevarme. Está usted en su casa. Pase, pase. Gracias. Señora, yo hoy tenía planes. Hacer lo que se te manda. Ese es el plan que vale. ¿Estamos?